que decir que todo esto comenzó justamente con esos dos casos en Austria, ¿no? En los cuales habían dos casos de trombosis, uno de ellos mortal, ¿no? Con unos fenómenos tromboembólicos poco frecuentes, que coincidían justamente con el inicio de la vacunación. Por lo tanto, lo que se hizo en Austria fue una suspensión cautelar de la vacunación y eso tuvo como un efecto dominó en el resto de los países que empezaron a suspender la vacunación, ¿no? Muchos países europeos lo hicieron, y otros países que están recibiendo la misma vacuna decidieron no hacerlo, ¿no? Estamos hablando de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Entre esos países que decidió no suspender la vacunación y continuar con aquello fue Canadá, ¿no? Por lo tanto, hay otro elemento importante y es que la Agencia Europea del Medicamento y la OMS constantemente estaban entregando informes de seguridad de la vacuna, ¿no? Por lo tanto, fue una decisión más política que técnica, ¿no? Tenemos que decir que esta es una vacuna que está hecha a partir de virus vectores, ¿no? La misma tecnología la utiliza, por ejemplo, Johnson Johnson y Sputnik, ¿no? Y en la cual es una vacuna en la cual un gen de la proteína S es introducido como una especie de caballo de Troya al genoma de otro virus, en este caso un adenovirus, y este va a inyectar el gen del coronavirus en una célula vacunada y logrando así una inmunidad, ¿no? El adenovirus que utiliza esta vacuna es el adenovirus del catarro común, pero en este caso de un chimpancé, ¿no? Y es un adenovirus inofensivo, ya que no tiene la capacidad de replicarse. Ya se la han probado en otras enfermedades, como el ébola, el HIV o el Zika, y tiene la ventaja de que es una vacuna más resistente que las vacunas genéticas, por ejemplo, no requiere tanta temperatura de congelación y tiene la ventaja de que puede estar refrigerada hasta 6 meses. Es de fabricación fácil y barata al mismo tiempo. A ver, fíjese, de acuerdo con información de la que ha dado cuenta la Deutsche Welle este fin de semana, un grupo de investigadores alemanes identificaron la posible causa por la que esta vacuna pudo haber tenido este efecto en algunos pacientes que la recibieron, en algunas personas que la recibieron. Y dice la información que luego de examinar muestras, estos especialistas determinaron que la vacuna desencadena un mecanismo defensivo en el organismo de los pacientes, lo que activa la acción de las plaquetas y esto pues puede dar lugar a este tipo de episodios. Queríamos consultar su opinión y, digamos, consultarle a usted como especialista al respecto. Sí, bueno, eh, está bien, hay que hablar ahí de la patología propiamente dicha, ¿no? Estamos hablando de una trombosis de senos venosos cerebrales. Esta es una patología que suele estar acompañada con dolor de cabeza súbito y muy fuerte, es un dolor de cabeza muy fuerte que afecta sobre todo a un lado de la cabeza, ¿no? Puede llegar a tener también efectos en la visión y clásicamente empeora cuando la persona está echada, ¿no? Va empeorando con el tiempo y es una patología que no mejora con el uso, no responde a los analgésicos convencionales, ¿no? Incluso llegando a poder ser mortal. Ahora, a lo que quiero llegar es a este punto. Esta patología de trombosis de senos venosos cerebrales, que es justamente el problema que ha suscitado todo este tema de la vacuna, es algo que ocurre en otras épocas, que ha ocurrido en los anteriores años, cuando no había pandemia, cuando no había la vacuna, y se ha visto que tiene una incidencia normalmente entre 1 a 2 casos por cada 100,000 personas. De esta incidencia tenemos que decir que la gran mayoría son mujeres que son menores de 55 años. Ahora bien, ya son varios millones de vacunados con esta vacuna en Europa y apenas han registrado una treintena de casos de este tipo de trombosis, ¿no? Y la gran mayoría de ellos, coincidentemente, en personas menores de 55 años y mujeres. Es decir, que todavía tenemos que ver la relación exacta entre la vacuna y estos efectos trombóticos. Y no hay que olvidar otro dato también. Uh, la enfermedad de COVID, la COVID-19, ya ha registrado casos de trombosis asociados
a algo extraño, que es trombocitopenia, ¿no? Entonces, estos casos también podrían estar ligados al propio virus y no justamente a la vacuna. Y en este caso, doctor, ¿cuál sería la recomendación, por ejemplo, para pacientes con enfermedades de tipo cardiovascular? ¿Deberían optar por una vacuna distinta? ¿Deberían esperar antes de recibir la vacuna? ¿Cuál es la sugerencia al respecto? Fíjese que cuando veamos la situación que estamos viviendo por esta pandemia dentro de algunos años, uno de los temas va a ser este. Si se hizo bien por parte de los gobiernos europeos en suspender la vacunación o no. A mi modo de ver, fue una equivocación grande. Estamos hablando de una decisión política, no técnica. Las autoridades de salud todo el tiempo decían eh, que no se podía suspender. De hecho, algunos gobiernos ya rectificaron, algunos tardaron más y nunca llegaremos a saber cuántas muertes produjo esta suspensión en un momento en el cual hay aparte la extensión de variantes, como usted sabe, y algo que es clave, el riesgo-beneficio está en favor de las vacunas. Es decir, en este momento el beneficio es muy superior al riesgo, ¿no? Ya le he dicho, hay más de 20 millones de vacunados y en los cuales solamente se ha detectado una treintena de casos, ¿no? Por lo tanto, yo lo que recomendaría a la gente es que se vacune lo antes posible. ¿Con qué vacuna? Con la primera vacuna que se está aproximando a tu brazo. Y cómo, digamos, los efectos luego de la vacunación pues ya han sido mencionados y los científicos y médicos advierten que es así, que la persona puede experimentar algunos síntomas luego de la primera y de la segunda dosis según sea el caso, pero en líneas generales, ¿cuáles son las recomendaciones, doctor, para que independientemente de la vacuna, la persona que reciba la dosis, en el caso de la de Johnson Johnson, o las dos dosis en el caso de las otras vacunas, pueda estar tranquila y saber que esos síntomas que está experimentando pues corresponden a lo que en este tipo de situación, de programa de vacunación, pueden registrarse? Bueno, primero tenemos que saber que cualquier sustancia, cualquier medicamento tiene efectos secundarios, ¿no? Cualquiera. Es decir, si usted se pone a leer el prospecto del paracetamol, del ibuprofeno, oye, tal vez le va a dar ganas de no volver a consumir esos medicamentos. Es decir, todos los medicamentos tienen este margen de efectos secundarios esperables, ¿no? Ahora, yo le diría a la población que esté tranquila, que se vacune. Repito, el beneficio supera enormemente los riesgos. Los cuidados que tiene que tener es, bueno, en el momento después de haberse inoculado la vacuna, tiene que estar un periodo ahí de observación tras la vacunación, por si es que habría algún episodio de anafilaxia o de reacción adversa, pero igual estamos viendo que son muy pocos en relación a la gran mayoría de vacunados, ¿no? Por otro lado, no hay otra recomendación extra que tenga que hacer el paciente.